como recibir la lluvia tardía. Cuarto trimestre, tema 13. Semana 41, 20/01/2024, sábado, séptimo día de la semana. Cronograma para el Santo Sábado del Eterno Creador. Al llegar al templo, cada quien ora individualmente, dando así un tiempo para esto. 7 himnos. Segmento de acción de gracias donde cada uno podrá exponer sus testimonios de los cuidados y bendiciones del Eterno por él, en el mes que pasó. Oración inicial. Repetir la ley. Recordar los emblemas. Leer una parte del libro de la ley. Tener un libro de peticiones de oración en el santuario. No hay tiempo específico para escribir las peticiones en el cuaderno. Solo el que desea hacerlo y no cosas comprometedoras, pues Dios conoce todo. Luego pasar al estudio del sábado. Luego se termina con 7 himnos. Repetir la ley. Oración final. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así, el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así, el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así, el yo vive para complacerse y poner, al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto, es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor, el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia, esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones,
Mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Mas pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la perversión pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre,
El sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas. El yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. Salmo 113, 1-9, Aleluya, alabad al Señor, oh siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que mora en las alturas, que se humilla a mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso, alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, y que se goce en ser madre de hijos. Aleluya. Elena Goldwhite. A Dios sea la gloria. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. La Biblia tiene poco que decir en alabanza de los hombres. Dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido. Este silencio no deja de tener su propósito y su lección. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios, realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Como lo deben todo a Dios, la gloria de cuantos son y hacen le pertenece solo a Él, ellos no son sino instrumentos en sus manos. Además, según todas las lecciones de la historia bíblica, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios, y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. El hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él. Es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto, y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. El alma verdaderamente convertida es iluminada de lo alto. Sus palabras, sus motivos, sus acciones, pueden ser mal interpretados y falseados, pero no le importa porque tiene intereses más importantes en juego. No ambiciona la ostentación, no anhela la alabanza de los hombres. Su esperanza está en el cielo, y se mantiene rectamente, con la vista fija en Jesús. Hace el bien porque es justo. Por sus obras buenas, los seguidores de Cristo deben dar gloria, no a sí mismos, sino al que les ha dado gracia y poder para obrar.
Toda obra buena se cumple solamente por el Espíritu Santo, y éste es dado para glorificar, no al que lo recibe, sino al dador. Cuando la luz de Cristo brille en el alma, los labios darán alabanzas y gracias a Dios. Nuestras oraciones, nuestro cumplimiento del deber, nuestra benevolencia, nuestro sacrificio personal, no serán el tema de nuestros pensamientos ni de nuestra conversación. Jesús será magnificado, el yo se esconderá y se verá que Cristo es todo en todos. Testimonio, 25/09/2021. Llevar todo en oración a Dios. En sueños, yo veía un salón donde había muchas personas. Allí, uno, frente a ellos, hablaba de la fe y la necesidad de ejercerla para ayudarnos unos a los otros. Muchos escuchaban y, en sus rostros, se notaba la incredulidad, y en otros, preocupación. La exhortación acabó y, en la sala, entraron dos perros que peleaban a muerte. Ya, de tanta lucha, estaban exhaustos. Se me puso una correa de perro en mis manos y se me dijo, ata uno. Me acerqué lentamente a ellos y gané la confianza de uno, y se dejó poner la correa, y, así, pude llevarlo lejos del otro, para que no hubiera más peleas. Crucé la calle y, ahí, toqué a la puerta de una casa, una dama salió, le saludé y le comenté lo del perro. Y me contestó, yo estoy buscando un perro como ese, ¿me lo puedo quedar? Le contesté, sí. De hecho, se le está buscando dueño, pues está muy sufrido. Ella, rápido, se le acercó y comenzó a curar sus heridas. Dijo, mi hijo está buscando un perro, pero más grande. Rápido le dije, el otro que se peleaba con él es más grande. Si quiere, se lo traigo y los amarramos separados en lo que su hijo llega y se lo lleva. A lo que ella contestó, claro que sí. Por favor, tráigamelo. Fui a buscarlo, y se lo entregué amarrado. Al regresar con las personas me dijeron, nosotros hemos estado por meses buscándole dueño a esos perros, y tú, de una vez, les encontraste. ¿Qué hiciste? Les dije, orar, pedir a Dios ayuda, por sus criaturas. Él es misericordioso y nos la concede. Pronto, un hombre se acercó y dijo, orar. Como si Dios tuviera tiempo para un perro. Yo le pedí, luego que salimos de la junta, de tratar el problema de los perros, que nos ayudara, y nunca lo hizo. Entonces le contesté, he aprendido que mis problemas los llevo a Dios y no a hombres y Él siempre se encarga de ellos. Así, confío y descanso plenamente en Él. Siempre veo su mano, en su providencia, trabajando en pro del bienestar y salvación de muchos. En ese momento, ahí, desperté, y meditaba en esto. Pronto, escuché estas palabras, nunca. Nunca hagáis del brazo humano vuestra fortaleza, sino apoyaos en mí y traed ante todo vuestras cargas a mí y yo os haré descansar. Me regocijé tanto en el Señor. Porque, realmente, amados hermanos, Él nos deja saber a cada paso todo lo que debemos hacer, con amor, ternura y paciencia. Estas cualidades que nos hacen caminar cada día tras sus pisadas, su amor, verdad y justicia, envuelve su creación. Y Él está al pendiente de todo, y de todos, pues no cae un pajarillo al suelo sin que Él lo note. Bendito sea su nombre por siempre. Busquemos, pues, primeramente, el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Llevemos toda nuestra causa ante Dios, primeramente, por más pequeña que sea, y tengamos la firme convicción de que Él nos escucha, porque así es. Que el Señor nos bendiga a todos. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 33. Del Sinaí a Cades. Este capítulo está basado en Números 11 y 12. Segunda parte. El Señor permitió a Moisés que él mismo escogiera a los hombres más fieles y eficientes para que compartieran la responsabilidad con él.
La influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la insurrección. No obstante, graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. Nunca habrían sido escogidos si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a las pruebas que había presenciado del poder y de la bondad de Dios. Pero había exagerado sus propios servicios y cargas, y casi había perdido de vista el hecho de que no era sino el instrumento por medio del cual Dios había obrado. No tenía excusa por haber participado, aun en mínimo grado, del espíritu de murmuración que era la maldición de Israel. Si hubiera confiado por completo en Dios, el Señor lo habría guiado continuamente, y le habría dado fortaleza para toda emergencia. A Moisés se le dieron instrucciones para que preparara al pueblo para lo que Dios iba a hacer en su favor. Santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? Por su falta de confianza Dios le reprendió así, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra, o no. Moisés repitió al pueblo las palabras del Señor, y le anunció el nombramiento de los 70 ancianos. Las instrucciones que el gran jefe les dio a estos hombres escogidos podrían muy bien servir como modelo de integridad judicial para los jueces y legisladores de los tiempos modernos. Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Deuteronomio 1, 16, 17. Luego Moisés hizo comparecer a los 70 ante el tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Como los discípulos en el día de Pentecostés, fueron investidos de poder de lo alto. Lucas 24, 49. Plugo al Señor prepararlos así para su obra, y honrarlos en presencia del pueblo, para que se estableciera confianza en ellos como hombres escogidos divinamente para participar con Moisés en el gobierno de Israel. Una vez más se manifestó el espíritu elevado y desinteresado del gran caudillo. 2 de los 70 ancianos, teniéndose humildemente por indignos de un cargo de tanta responsabilidad, no habían concurrido con sus hermanos ante el tabernáculo, pero el Espíritu de Dios descendió sobre ellos donde estaban, y ellos también ejercieron el don de profecía. Cuando se le informó esto a Josué, quiso poner coto a esta irregularidad, temiendo que pudiera fomentar la división. Celoso por el honor de su jefe, dijo, Señor mío Moisés, no se lo permitas. Pero él contestó, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Un viento fuerte, que sopló entonces de la mar, trajo bandadas de codornices, y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la superficie de la tierra. Todo aquel día y aquella noche, y el siguiente día, el pueblo trabajó recogiendo el alimento que milagrosamente se le había provisto. Recogieron grandes cantidades de codornices. El que menos, recogió montones. Se conservó por desecamiento todo lo que no era necesario para el consumo del momento, de manera que la provisión, tal como Dios lo había prometido,
fue suficiente para todo un mes. Dios dio a los israelitas lo que no era beneficioso para ellos porque habían insistido en desearlo, no querían conformarse con las cosas que les serían de provecho. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, mientras que los más culpables de entre ellos fueron heridos apenas probaron los alimentos que habían codiciado. En Hazerot, el siguiente sitio en donde acamparon después de salir de Tabera, una prueba aún mayor esperaba a Moisés. Aarón y María habían ocupado una posición encumbrada en la dirección de los asuntos de Israel. Ambos tenían el don de profecía, y ambos habían estado asociados divinamente con Moisés en la liberación de los hebreos. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, Miqueas 6, 4, declaró el Señor por medio del profeta Miqueas. En temprana edad María había revelado su fuerza de carácter, cuando siendo niña vigiló a la orilla del Nilo el cesto en que estaba escondido el niño Moisés. Su dominio propio y su tacto habían contribuido a salvar la vida del libertador del pueblo. Ricamente dotada en cuanto a la poesía y la música, María había dirigido a las mujeres de Israel en los cantos de alabanza y las danzas en las playas del Mar Rojo. Ocupaba el segundo puesto después de Moisés y Aarón en los afectos del pueblo y los honores otorgados por el cielo. Pero el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo, brotó en el corazón de esta mujer de Israel, y no faltó quien se uniera con ella en su desafecto. Ni María ni Aarón fueron consultados en el nombramiento de los 70 ancianos, y esto despertó sus celos contra Moisés. Durante la visita de Jetro, mientras los israelitas iban hacia el Sinaí, la pronta aceptación por Moisés de los consejos de su suegro hizo temer a Aarón y María que la influencia que ejercía sobre el gran caudillo superara a la propia. En la organización del Consejo de los Ancianos, creyeron que tanto su posición como su autoridad habían sido menospreciadas. Nunca habían conocido María y Aarón la carga de cuidado y responsabilidad que había pesado sobre Moisés. No obstante, por haber sido escogidos para ayudarlo, se consideraban copartícipes con el de la responsabilidad de dirigir al pueblo, y estimaban innecesario el nombramiento de más asistentes. Moisés comprendía la importancia de la gran obra que se le había encomendado como ningún otro hombre la comprendió jamás. Se daba cuenta de su propia debilidad e hizo a Dios su consejero. Aarón se tenía en mayor estima y confiaba menos en Dios. Había fracasado cuando se le había encomendado responsabilidad, y reveló la debilidad de su carácter por su baja condescendencia en el asunto del culto idólatra en el Sinaí. Pero María y Aarón, cegados por los celos y la ambición, perdieron esto de vista. Dios había honrado altamente a Aarón al designar su familia para los cargos sagrados del sacerdocio. Sin embargo, aún esto contribuía ahora a intensificar su deseo de exaltación. Decían, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Véase Números 12. Creyéndose igualmente favorecidos por Dios, pensaron que tenían derecho a la misma posición y autoridad que Moisés. Cediendo al espíritu de desafecto, María halló motivo de queja en cosas que Dios había desistido especialmente. El matrimonio de Moisés la había disgustado. El hecho de que había elegido esposa en otra nación, en vez de tomarla de entre los hebreos, ofendía a su familia y al orgullo nacional. Trataba a Séfora con un menosprecio que no disimulaba. Aunque se la llama mujer cusita o etíope, la esposa de Moisés era de origen madianita, y por lo tanto, descendiente de Abraham. En su aspecto personal difería de los hebreos en que era un tanto más morena. Aunque no era israelita, Séfora adoraba al Dios verdadero. Era de un temperamento tímido y retraído, tierno y afectuoso, y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Por ese motivo cuando Moisés fue a Egipto, él consintió en que ella regresara a Madián. Quería evitarle la pena que significaría para ella presenciar los juicios que iban a caer sobre los egipcios.
cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, vio que las responsabilidades que llevaba estaban agotando sus fuerzas, y comunicó sus temores a Jetro, quien sugirió que se tomaran medidas para aliviarlo. Esta era la razón principal de la antipatía de María hacia Séfora. Herida por el supuesto desdén infligido a ella y a Aarón, y considerando a la esposa de Moisés como causante de la situación, concluyó que la influencia de ella le había impedido a Moisés que los consultara como lo había hecho antes. Si Aarón se hubiera mantenido firme de parte de lo recto, habría impedido el mal, pero en vez de mostrarle a María lo pecaminoso de su conducta, se unió a ella, prestó oídos a sus quejas, y así llegó a participar de sus celos. Moisés soportó sus acusaciones en silencio paciente y sin queja. Fue la experiencia que adquirió durante los muchos años de trabajo y espera en Madián, el espíritu de humildad y longanimidad que desarrolló allí, lo que preparó a Moisés para arrostrar con paciencia la incredulidad y la murmuración del pueblo, y el orgullo y la envidia de los que debieron ser sus asistentes firmes y resueltos. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, y por este motivo Dios le otorgó más de su sabiduría y dirección que a todos los demás. Dice la Escritura, encaminará a los humildes en la justicia, y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 25, 9. Los mansos son dirigidos por el Señor, porque son dóciles y dispuestos a recibir instrucción. Tienen un deseo sincero de saber y hacer la voluntad de Dios. Esta es la promesa del Salvador: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Juan 7, 17. Y declara por medio del apóstol Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1, 5. Pero la promesa es solamente para los que quieran seguirle del todo. Dios no fuerza la voluntad de nadie, por consiguiente, no puede conducir a los que son demasiado orgullosos como para dejarse instruir, que se empeñan en hacer su propia voluntad. Acerca de quien adolezca duplicidad mental, es decir, quien procura seguir los dictados de su propia voluntad, mientras profesa seguir la voluntad de Dios, se ha escrito: no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios había escogido a Moisés y lo había investido de su espíritu, y por su murmuración María y Aarón se habían hecho culpables de deslealtad, no solamente hacia el que fue designado como su jefe, sino también hacia Dios mismo. Los murmuradores sediciosos fueron convocados al tabernáculo y careados con Moisés. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María. No negaron sus aseveraciones acerca de las manifestaciones del don de profecía por su intermedio. Dios podía haberles hablado en visiones y sueños. Pero a Moisés, a quien el Señor mismo declaró fiel en toda mi casa, se le había otorgado una comunión más estrecha. Con el Dios hablaba cara a cara. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, luego se fue. La nube desapareció del tabernáculo como señal del desagrado de Dios, y María fue castigada. Quedó leprosa como la nieve. A Aarón se le perdonó el castigo, pero el de María fue una severa reprensión para él. Entonces, humillado hasta el polvo el orgullo de ambos, Aarón confesó el pecado que habían cometido e imploró al Señor que no dejara perecer a su hermana por aquel azote repugnante y fatal. En respuesta a las oraciones de Moisés, se limpió la lepra de María. Sin embargo, ella fue excluida del campo durante 7 días. Tan solo cuando quedó desterrada del campamento volvió el símbolo del favor de Dios a posarse sobre el tabernáculo. En consideración a su elevada posición, y en señal de pesar por el golpe que ella había recibido, todo el pueblo permaneció en Aserot, en espera de su regreso. Esta manifestación del desagrado del Señor tenía por objeto motivar a todo Israel a poner coto al creciente espíritu de descontento y de insubordinación. Si el descontento y la envidia de María no hubieran recibido una pública reprensión,
habrían resultado en grandes males. La envidia es una de las peores características satánicas que existen en el corazón humano, y es una de las más funestas en sus consecuencias. Dice el sabio, cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Proverbios 27, 4. Fue la envidia la que provocó la primera discordia en el cielo, y el albergarla ha obrado males indecibles entre los hombres. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, 16. No debemos considerar como cosa baladí el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago 4, 11. Solo hay un juez, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4, 5. Y todo el que se encargue de juzgar y condenar a sus semejantes usurpa la prerrogativa del Creador. La Biblia nos enseña en forma especial que prestemos cuidado a no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. El apóstol Pedro, al describir una clase de pecadores empedernidos, los llama atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. 2 Pedro 2, 10, 11. Y Pablo, en sus instrucciones dadas a los que dirigen las iglesias, dice, contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. 1 Timoteo 5, 19. El que impuso a ciertos hombres la pesada carga de ser dirigentes y maestros de su pueblo, hará a éste responsable de la manera en que trate a sus siervos. Hemos de honrar a quienes Dios honró. El castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos, murmuren contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de su obra. Himnos. 019, Loámoste, oh, Dios. 039, del alba al despuntar.